Bien, buenas noches, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Un miércoles más que podemos estar abriendo el libro de Proverbios para juntos meditar en la palabra de Dios acerca de estas hermosas enseñanzas que tiene justamente este precioso libro. Habíamos visto el miércoles pasado que es el libro que nos advierte, que nos enseña, nos instruye, nos corrige, nos perfecciona. Y hoy con la ayuda de Dios vamos a abrir nuestras Biblias allí en el libro de Proverbios, en el capítulo 5. Proverbios, capítulo 5. Este es un tiempo especial, es un tiempo donde estamos orando en casa, distribuidos en nuestros hogares y clamando a Dios, ¿no? Clamando por la salud, por el trabajo, por la economía, para que este tiempo se termine. Pero qué bueno sería que cuando este tiempo termine, como decíamos el miércoles anterior, podamos mirar hacia atrás y decir gracias, Señor. Gracias porque nos cuidaste, gracias porque nos enseñaste, gracias porque fue tu voluntad permisiva, justamente que decidió que así sucediera y que tu iglesia, la iglesia del barrio Los Robles, cuando termine la cuarentena podamos salir fortalecidos en fe y fortalecidos en el conocimiento de la palabra de Dios. Capítulo 5 de Proverbios. Hoy vamos a ver y a pensar, a reflexionar un poquito acerca de un llamado. Y este llamado en el capítulo 5 tiene que ver con un llamado a disfrutar del matrimonio. Así que ese va a ser el título del compartir en esta noche y la importancia de la fidelidad. Hebreos capítulo 13, verso 4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 14, dice: no cometerás adulterio. Es interesante saber que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios hace siempre referencia justamente a la fidelidad conyugal. De hecho, los israelitas cuando reciben los mandamientos de parte de Dios, el Señor a través de Moisés les advierte a un pueblo que justamente estaba saliendo y aprendiendo una nueva forma de vivir, después de haber estado casi 400 años sometido allí la mayor parte de los años o los últimos años en esclavitud. El pueblo de Israel sale y el Señor les advierte y le dice: bueno, cuando yo los introduzca a la tierra donde ustedes van a entrar, no van a ser conforme a la costumbre que estos hombres, los habitantes de esta tierra tienen, ni tampoco conforme a las costumbres de los egipcios de la tierra de donde salen. Entonces Dios da nuevas ordenanzas, nuevas leyes para su vida, para su corazón, para que ellos aprendan a conocer a Dios y su palabra, y dentro de esa cantidad de leyes que el Señor le da, que son santas, que son para buscar y aprender a hacer la voluntad de Dios, aparece en Éxodo 20:14 justamente el no cometerás adulterio. Primera Tesalonicenses, ahí sí me gustaría que lo busques si podés allí en tu casa, capítulo 4, versículo 3. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, va a decir lo siguiente: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y versos 6 y 7 del capítulo 4 va a decir que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a que a santificación nos llamó el Señor. Entonces, como leíamos en Éxodo, en Hebreos y también en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, hay un llamado de parte de Dios. Y ese llamado de parte de Dios tiene que ver a vivir una vida santa, a vivir una vida alejada de todo tipo de pecado y fundamentalmente de los pecados sexuales que, como vamos a ver ahora, tanto daño hacen a la vida del hombre y la mujer a la vida del hijo y de la hija de Dios. Así que, con la ayuda del Señor, un llamado a disfrutar del matrimonio. A este mensaje lo van a ver y lo van a ver hombres y mujeres casados, pero también lo van a oír solteros. Entonces, la enseñanza sirve para ambos, sirve tanto como para los casados como para los solteros, para que en su corazón y en su mente vayan orando para que el día de mañana, cuando Dios le provea la posibilidad de conseguir el hombre de su vida y la mujer de su vida, puedan justamente tener
su corazón y su mente equipada en cuanto a estas preciosas enseñanzas. Preciosas enseñanzas, como siempre decimos, no por el que las da, sino porque están en la palabra de Dios, porque es su palabra lo que es preciosa, lo cual en este tiempo ya deberías estar leyendo el libro de Proverbios y haberlo leído por lo menos 1 o 2, 3 veces tomando notas de todas sus enseñanzas. Y lo primero que veremos hoy acerca de este llamado a disfrutar del matrimonio es una advertencia. La advertencia es desechar el adulterio. Y lo segundo que vamos a ver es un llamado, como decíamos antes, a disfrutar del matrimonio. Entonces, Proverbios capítulo 5, desde el verso 1 en adelante, dice así, hasta el verso 14 vamos a leer. Proverbios 5, 1, 14 dice así, Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no consideras el camino de la vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no dé a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado en medio de la congregación, de la sociedad, y de la congregación. Hasta aquí nomás la lectura por ahora de la palabra de Dios. Es interesante saber que en los primeros 9 capítulos se repite muchas veces la palabra camino, casa y corazón. Y como vemos acá, justamente el autor a los Proverbios está hablando acerca del camino que este hombre o esta mujer puede llegar a tomar, que pueden ser caminos inestables o caminos que te lleven a la vida. ¿Sabes? Lo primero que tenemos que saber nosotros es que el pecado sexual es altamente decepcionante. Por favor, que tome nota tu corazón, que ponelo en un costado de tu Biblia, anotalo en un papel, grabátelo en tu corazón. El pecado sexual es altamente decepcionante. Es importante saber, como en este caso que estamos leyendo, que el que comete adulterio no es que peca porque no sabe lo que está haciendo, sino que el pecado de adulterio tiene que ver por el no querer obedecer a lo que ya sabe. Todo aquel que ha caído lamentablemente en este tipo de pecado, o aquellos que nosotros hemos conocido que han practicado este tipo de pecado, podemos ver que ellos sabían qué era lo que estaban haciendo, pero no quisieron prestar oído. Por eso, ¿cómo comienza el capítulo, el versículo 1 del capítulo 5? Hijo mío, que dice, está atento e inclina a mi inteligencia, ¿qué cosa? Tu oído, para que puedas guardar, ¿qué cosa? El consejo. Por eso, como decíamos anteriormente, el que comete adulterio no quiso guardar el consejo, sabía lo que tenía que hacer, pero no lo quiso hacer. Entonces, estemos atentos en este tiempo, inclinemos el oído, es decir, prestemos atención y escuchemos fundamentalmente con el corazón para que nosotros podamos ser obedientes a la palabra de Dios. Decíamos que el pecado sexual es altamente decepcionante. Bueno, vamos a mencionar algunas de las decepciones. Y vos te vas a dar cuenta que el pecado sexual, como vemos aquí, pasa de la dulzura a la amargura. Por eso es altamente decepcionante, porque primeramente produce placer, uno entra en una especie de euforia, de pasión, de locura, parece ser que ha encontrado verdaderamente el amor de su vida, pero va pasando de esa euforia, de esa dulzura, a una amargura, y es un proceso altamente destructivo y amargante.
Dice el versículo 3 del capítulo 5, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Allí tenés lo que es la dulzura. Bueno, lo que va a decir el autor al proverbio es que la mujer es lisonjera, en este caso, porque está hablando de una mujer, es decir, ¿qué es lo que sale de su palabra para atrapar al varón o el varón para atrapar a la mujer? Y palabras de gracia, palabras de hermosura, palabras buenas, palabras amables, por eso dice que destilan miel. Y fíjate qué interesante, porque la comparación que hace el autor a los proverbios dice que el paladar o la forma de hablar de esta mujer es más blando que el aceite. Bueno, ¿qué característica tiene el aceite? Vos sabés que el aceite tiene una característica especial. El aceite tiene la capacidad de derramarse y de penetrar sin hacer ruido y de llegar a lugares muy profundos. De hecho, las amas de casa o aquellos que le gusta el tema de la cocina sabrán que se puede derramar muchas cosas en la cocina y uno las puede limpiar fácilmente. Se puede derramar la sal, se puede derramar la pimienta, aún el vinagre se puede caer sobre la cocina. Pero ¿qué problema es cuando se derrama qué cosa? El aceite. Porque vos sabés que entra en un lugar y comienza a penetrar y vos decís, bueno, y es un problema y es un drama limpiarlo después. Bueno, el autor a los proverbios dice, es así el paladar de la mujer extraña. Tiene la capacidad de penetrar y de penetrar en el corazón del hombre o de la mujer esas palabras sin hacer mayor ruido, sin que vos casi te des cuenta, pero de alguna forma te van seduciendo y van llegando hacia ¿dónde? Hacia tu corazón. Fíjate que el comienzo es dulce, el comienzo es suave. Ahora, ¿qué dice el versículo 4? Más su fin. ¿Cómo es el fin de ese comienzo que fue suave y que fue dulce? Es amargo como el ajenjo. Es amargo como el ajenjo. Vos sabés que hace muchos años, muchísimos años en realidad, cuando yo era muy chico, bueno, los que me conocen sabrán que me gustan los perros, y yo tenía un perro que se había enfermado, justamente había tenido parásitos. Y no tenía dinero como para ir al veterinario, de hecho prácticamente ni existían los veterinarios, y me dijeron que él le tenía que hacer un remedio casero. Y entre tantas cosas que yo tenía que preparar y conseguir, me dijeron, tenés que conseguir ajenjo. Y fue la primera vez que yo escuché la palabra ajenjo, habré tenido 8 o 10 años, no más que eso. Entonces, voy a lo de mi abuela, digo, ajenjo, ¿qué es el ajenjo? Entonces mi abuela, que lo conocía, me dice, y el que puede llegar a tener, y me mandó un hombre de la vuelta de casa, y fui, evidentemente conseguí, lo preparamos y lo curamos. Fue milagroso ese menjunje que le preparamos para darle al perro con el tema de los parásitos. Ahora, después pregunté, ¿qué es el ajenjo? Y el ajenjo es una hierba amarga, es agria totalmente. Por eso dice que el fin de esta mujer y de esa conversación, de esa relación, es amargo como el ajenjo. No te va a dar sabor, no te va a dar gusto haberlo introducido a tu vida. Ahora fíjate que dice que es filoso como una espada. ¿Sabes qué? Hebreos va a decir que la palabra de Dios es penetrante, es filosa como espada de dos filos. No es que la palabra de la mujer tenga el mismo poder que la palabra de Dios, pero fíjate que el autor a los proverbios dice que en ese hombre o en esa mujer que se deja seducir con esa palabra de la mujer, sí tiene poder. Y tiene poder para hacer daño, porque la palabra del Señor tiene poder para salvar. Pero en este caso, la palabra de la mujer extraña es comparada también como una espada de dos filos. Es decir, es muy peligroso dejarse seducir por esa boca suave, por esa boca lisonjera que al principio destila miel y, como decíamos antes, después termina siendo amarga como el ajenjo y filosa como espada de dos filos. El versículo 5 nos va a decir que el fin es la muerte, sus pasos descienden al Seol, descienden y te llevan a la muerte.
¿Por qué entonces es decepcionante? Porque pasas de la dulzura a la amargor y porque pasas de la ganancia a la pérdida. El versículo 9 va a decir que no des tu honor a los extraños ni tus años al cruel. ¿Sabes? Desde el versículo 9 al versículo 13 vos vas a ir el hombre que cae en el pecado de adulterio o la mujer que cae en el pecado de adulterio, sistemáticamente va a ir, ¿qué cosa? Va a ir perdiendo. Lo que vas a perder vas a perder tu honor. Todo hombre o toda mujer que comete pecado de adulterio pierde el respeto de su cónyuge, pierde el respeto de sus hijos, pierde el respeto de sus nietos, pierde el respeto de sus amigos. ¿Por qué? Porque él le faltó el respeto a todos. Entonces vas a perder tu honor. Eras una persona honorable, eras una mujer honorable, eras una persona querida, eras una persona amada y ya dejas de ser querido, ya dejas de ser amado, ya dejas de ser respetado. ¿Por qué? Porque pierdes tu honor, porque te involucraste en una relación que no convenía y en una relación que la Biblia te iba advirtiendo. Parece ser el versículo 9 que no des tus años al cruel. Parece ser que hay una especie de que la persona que comete adulterio comienza a ser chantajeada por alguien. Esa es más o menos la idea. Entonces ya no solamente pierdes el respeto, sino que comienzas a caer en una especie de chantaje con alguien que conoce o alguien que sabe de tu vida o alguien que sabe que ya has perdido el respeto de todo lo que tú eres, de todo lo que vos sos. Entonces te comienzan a chantajear tus hijos, te comienzan a chantajear tu ex esposa, comienzan a chantajearte las otras personas con las cuales te relacionaste, es decir, ya comienzas a tener que, comienzas a pactar cuestiones de tu vida que antes no eran negociables y ahora ya no te queda más. Entonces tus años quedaron ¿en qué? En una especie de chantaje y quedaste envuelto y enredado en un problema fenomenal. Dice el versículo 10 que no solamente vas a perder tu honor, vas a entregar tus años al cruel, sino que también vas a perder tu fuerza y tu dinero. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa ajena, ¿sabes? Vas a gastar mucha energía, muchas fuerzas de tu vida se van a ir detrás de esta relación ilícita. Y tus años y tu vida van a quedar, tus trabajos, van a estar en casa del extraño. Aquí la enseñanza es, vas a tener que empezar a mantener dos casas. Lo hemos visto a lo largo de la historia del hombre o la mujer que comete adulterio y se tiene que dividir en dos porque deja una casa, deja un hogar para irse a vivir a otro hogar, entonces comienza a gastar su dinero y ¿qué comienza a suceder? Los trabajos comienzan a estar en casa donde él no vive. El dinero que él genera o generaba comienza a estar en hogares donde justamente él no va a estar viviendo o habitándolo. Dice el versículo 11, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. ¿Por qué es decepcionante el pecado sexual? Porque pasas de la ganancia a la pérdida. ¿Y sabés qué perdés acá? Con el pecado de adulterio perdés la salud. Comienzas a enfermarte. El pecado sexual es altamente decepcionante. Y has visto como muchos hombres y muchas mujeres comienzan a sufrir en su propio cuerpo las consecuencias de este tipo de pecado. Porque es un pecado que la Biblia misma dice que comete locura el que hace tal cosa. Dice Proverbios que corrompe su alma el que comete adulterio. Entonces comienza el físico a pasarte cuenta de tu locura y comienza, ¿qué cosa? Tu cuerpo a consumirse, comienza tu cuerpo a enfermarse. Y gimas al final, ¿sabes? Este texto a mí me ha hecho pensar mucho, fundamentalmente esta parte de gemir al final. ¿Sabes por qué? Porque siempre hay un final. En unos minutos más este mensaje termina. Ves una película y en un tiempo, una hora y cuarto, una hora y media, la película termina. Te pones a ver un partido de fútbol y sabes que son 90 minutos y termina.
Y ahora estamos en septiembre del año 2020 y es un año muy, muy atípico en la historia de la humanidad prácticamente. Y vos sabés que termina. ¿Por qué? Porque todo termina. Siempre hay un final. Y dice el autor a los Proverbios que cuando llegue ese final para la vida del adúltero, ¿qué te va a encontrar? Te va a encontrar gimiendo, no vas a tener una buena vejez. Déjame contarte rápidamente una historia. Hace muchos años, bueno, hoy estoy en los muchos años, escuché unos gritos a la madrugada en la casa donde estábamos viviendo. Salgo, porque sabía que era el vecino de al lado, y era una discusión a los gritos con su hijo menor. Su hijo menor, con problemas de adicciones, había entrado a la casa de este hombre grande, ya muy grande, para, como se había acostumbrado, a robarle cosas para venderlas y comprar drogas. Entonces, como ese chico me conocía, yo lo conocía del barrio, cuando me vio a mí, yo me pongo allí en el medio, le digo, bueno, basta, terminala, andate de acá, no le hagas pasar mal momento a tu papá. Siguieron discutiendo un poco más y se fue. Traté de calmarlo al hombre, el hombre se metió a la casa y cuando el hijo se iba, este hombre a los gritos le decía, mal hijo, le gritaba, y se metió a la casa. Eso me llamó a mí la atención, quedó todo allí. Al otro día yo pregunto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué historia hay detrás de todo esto? Lo cierto es que me cuentan la historia, este hombre era en su juventud colectivero. Siendo colectivero, conoció a una de las pasajeras con la cual comenzó a tener una relación extramatrimonial. Dejó a su esposa con sus hijos, se juntó con esta joven, de la cual vinieron 2 hijos. El hijo mayor se fue de la casa y el hijo menor se involucró con las drogas. Esta mujer lo dejó a este hombre y este hombre fue envejeciendo al final y fue quedando solo. Sin su primera esposa, sin sus primeros hijos, sin su segunda esposa, sin sus segundos hijos, y llegó a la vejez totalmente solo, gimiendo al final. ¿Por qué? Por el pecado de adulterio. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne, pierdes la salud y no tienes una buena vejez. Y allí te terminas odiando a ti mismo. ¿Sabe qué dice el versículo 13? ¿Por qué no oí la voz de los que me instruían? ¿Por qué mi corazón menospreció el consejo? Tan mal he vivido en medio de la congregación y llegó este final que él no deseaba. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Sabes? Vos y yo que en este tiempo estamos leyendo la Biblia y escuchando este mensaje y que somos hijos de Dios, debemos de corazón, todo hombre que escucha este mensaje y toda mujer que escucha este mensaje, debe apuntar a una mejor manera de vivir. Debemos apuntar a la santidad. Debemos apuntar de todo corazón a oír el mensaje de la palabra de Dios, a no menospreciarlo, no darle menos valor. Este mensaje vos no lo vas a escuchar en televisión, ni lo vas a ver en YouTube, ni lo vas a ver en los programas de radio, no lo vas a poder ver. Porque no es un mensaje agradable a los ojos del mundo. El mundo se goza en el adulterio y en las fornicaciones. Ahora, el llamado de Dios es un llamado a la santidad. Dios no nos llamó a inmundicia, dice la palabra, sino que nos llamó a ¿qué? A santidad. No menosprecies el consejo y apuntemos a una mejor manera de vivir. ¿Y cuál es esa mejor manera de vivir? Es disfrutar el matrimonio. ¿Sabes que Dios pensó el matrimonio para que vos y yo lo disfrutemos? Dios, de hecho, ahora vamos a leer el pasaje donde las figuras que utiliza el autor son figuras de intimidad en el matrimonio, de intimidad sexual. Dice así el verso 15 del capítulo 5. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas, sean para ti solo y no para extraños contigo. Sea bendito tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada, graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate, ¿qué cosa? Siempre. Aquí el autor nos está hablando, como decíamos antes, de la bendición
de la intimidad en el matrimonio. Beber el agua de tu misma cisterna. Es la figura de que tu esposa es para vos y tu esposo es para vos. Únicamente el uno para con el otro. No contamines ese manantial. Satisface solamente con ella tu sed, tu necesidad. Satisface solamente con él tu sed, tu necesidad. No lo contamines. No permitas que otros extraños te contaminen justamente tu manantial. Alégrate con ella. ¿Por qué? Porque tanto ella como él para vos debe ser hermosa o debe ser hermoso, debe ser precioso. Dice el versículo 19, como sierva amada y graciosa gacela. No lo busques, pero después por favor toma nota. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 3. ¿Qué es lo que sucede allí? El profeta Natán, después que David se entera de que cometió el pecado de adulterio con Betsabé e hizo matar a Urías Eteo, Dios envía al profeta Natán a tener una conversación con respecto a este pecado con relación al rey. Y Natán se acerca contándole una historia, te acordarás de la historia. Le habla del hombre pobre y del hombre rico, y del hombre pobre que tenía una sola corderita, y que esa corderita la había criado. Fíjate la figura cuál es la que utiliza Natán. Natán va a utilizar la figura de la cordera, como el autor a los Proverbios va a utilizar la figura de una sierva amada y de una graciosa gacela. Entonces dice Natán que este hombre tenía una sola corderita, que era de él porque la había comprado, dice que habían crecido juntos, después por favor léelo, 2 Samuel 12:3, que se relacionaba con sus hijos, que formaba parte de la familia, dice que comía de su propia mano, que bebían juntos, que dormía en su seno, y dice el versículo 3 que él la amaba, a esa corderita. Pero cuando vino el caminante a la casa del rico, el rico no quiso tomar de sus muchos corderos, sino que le robó a ella, a este hombre, esa cordera. Y esto despertó el enojo de David, obviamente. ¿Qué hizo Natán? Utilizó figuras para hablarle de una relación matrimonial, para hablarle de Urías Eteo y la relación con Betsabé. ¿Sabes? Te voy a decir algo que no sé si alguna vez lo escuchaste, pero Urías Eteo amaba a Betsabé. La amaba. Era suya. Dormía con él, bebía con él. Tenían un proyecto de vida juntos. Te das cuenta que el pecado sexual de adulterio es gravísimo. El pecado que cometió David fue gravísimo. Por eso que dice Proverbios capítulo 5, verso 19, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan ¿en qué? En todo tiempo. ¿Cuántas formas hay de acariciar? ¿Sabes? Hay muchas maneras de acariciar y no necesariamente con la mano. Porque también podemos acariciar con la palabra, podemos acariciar con los pensamientos, podemos acariciar con el trato. Acariciar quiere decir tratarnos bien, manifestarnos amor todo el tiempo. Ese es el camino que nosotros como hijos de Dios debemos escoger en nuestra relación matrimonial. ¿Por qué? Porque los ojos de Dios, quiero terminar con este texto, los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y Él considera todas sus veredas. ¿Sabes? Quiera Dios que hoy vos y yo, que estamos casados, podamos tomar decisiones que honren a Dios. Porque Dios hasta el día de hoy ha visto todos tus días. Los vio, los tiene en su mente y en su corazón. Y quiera Dios que estos días tuyos vividos en tu relación matrimonial hayan honrado a Dios. Y si así no lo hiciste, este es el tiempo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener un mejor matrimonio, un matrimonio que honre a Dios y que dé gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga para que podamos seguir nosotros reflexionando en este precioso libro de Proverbios. Buenas noches.